Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Rosales Velázquez. Me pueden encontrar en redes sociales así como Aldo Rosales Velázquez en Facebook, Aldo Rosales V en Twitter y Aldo Rosales Velázquez en Instagram. Y ahí pueden contactarme para cualquier duda, comentario, situación. Yo me dedico a coordinar talleres de creación literaria, tanto de forma individual, digamos, asesorías personales prácticamente, y también en la red de Faros, en Faro Indios Verdes. Entonces, ocasionalmente también edito textos, doy cursos breves, pero principalmente es el taller de creación literaria a lo que me dedico. Trabajo en Faro Indios Verdes, como les mencioné, y bueno, este es mi ABC de cómo escribir cuento. Antes que escribir cuento, antes que escribir novela, antes que escribir poesía, me parece que podemos hablar de escribir en general. Y cada que yo coordino un taller, cada que imparto una asesoría, me gusta regirme por 3 principios básicos que les voy a leer. El primero es una cita de César Vallejo, de su cuento Muro Noreste, y dice: el hombre que ignora a qué temperatura, con qué suficiencia acaba un algo y empieza otro algo, que ignora desde qué matiz el blanco ya es blanco y hasta dónde, que no sabe ni sabrá jamás a qué hora empezamos a vivir, a qué hora empezamos a morir, cuándo lloramos, cuándo reímos, dónde el sonido limita con la forma en los labios que dicen yo, no alcanzará, no puede alcanzar a saber hasta qué grado de verdad un hecho calificado de criminal es criminal. La segunda cita con la que me gusta abrir y les comparto es de Robert McKee, el teórico de guión cinematográfico, y dice: las normas dicen se debe hacer de esta manera, sin embargo, los principios se limitan a decir esto funciona, y ha funcionado desde que se recuerda. La diferencia resulta crucial. Nuestro trabajo no debe seguir el modelo de una obra bien hecha, sino que debe estar bien hecho, según establecen los principios que conforman nuestro arte. Quienes cumplen las normas son los escritores ansiosos e inexpertos. Los escritores rebeldes y sin formación las incumplen. Los artistas son los maestros de la forma. Y la tercera cita con la que me gusta abrir y que les comparto también es de Octavio Paz, de su libro El arco y la lira, donde nos dice: la técnica es un procedimiento y vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible de aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. La técnica es repetición que se perfecciona o se degrada, es herencia y cambio. Me gusta empezar con estos pilares porque me parece que definen el ejercicio de creación literaria. Remitiéndome a Vallejo, es importante saber cuándo el cuento deja de ser cuento, cuándo empieza a ser crónica, cuándo se parece al ensayo, cuándo ya se está acercando a la novela. Entonces, por eso es importante saber hasta qué grado un hecho criminal se puede calificar como tal. Parafraseando, hasta qué grado un texto narrativo es cuento o es ensayo o es novela. Hay que aprender a diferenciar para partir desde ahí. Respecto a Robert McKee, creo que no hay normas para escribir cuentos, hay principios. Me gusta revisar lo que le ha funcionado a otros cuentistas y partir de su obra, de sus consejos. Eso es importantísimo, ver dónde han tenido éxito ellos y dónde pueden existir ciertos huecos que podamos subsanar en nuestra propia obra. Hay que ver lo que otros ya hicieron para saber hasta dónde podemos llegar y de dónde podemos partir. Ellos nos han facilitado el camino. Y de Octavio Paz, claro, la técnica es repetición. A escribir se aprende escribiendo, no hay otra forma. Y cada que encontremos una técnica que sirva para desarrollar un cuento, será funcional hasta que ya no nos sirva y reemplazaremos esta con alguna nueva. Entonces es importantísimo estar siempre leyendo. Dada esta introducción, me permito compartirles mi ABC específico del cuento, que a mí me funciona. Y remitiéndome a estos maestros, pues funcionará hasta que encuentre otra. El número 1 es: identifica a tu narrador. Eso es importantísimo cuando vas a escribir un cuento. ¿Quién lo va a contar? ¿Es un narrador testigo? ¿Es un narrador protagonista? ¿Es un narrador omnisciente? ¿Es un narrador cuasi omnisciente? Identifica quién va a contar tu historia, porque de esta forma vas a poder saber cuánta información vas a ir dando, cómo vamos a ir conociendo a los personajes, cómo se va a trazar su arco dramático, cómo se van a desarrollar las acciones. Es importantísimo, es el primer paso a definir quién está contando tu historia. Selecciona a tu narrador, selecciónalo con cuidado y que sirva a la historia que quieres contar tal y como la quieres contar.
El segundo punto de mi ABC de escribir cuento es: identifica el evento que rompe la cotidianidad. El cuento es ruptura de la cotidianidad. El cuento es el evento extraordinario. El cuento es ese dato curioso que encuentras en la calle y regresas a contarle a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, algo que rompe la cotidianidad. Lo notaste porque se sale de lo común. ¿Qué es eso que rompe la cotidianidad? Una vez identificado, puedes saber hasta dónde quieres llevarlo, pero es importante saber que el cuento es ruptura de la cotidianidad. El cuento, por antonomasia, por definición, cuenta. No debe detenerse demasiado en los detalles, no se permite en ocasiones elementos como la digresión que puede existir en la novela, es decir, andarse por las ramas. El cuento es conciso, el cuento cuenta, rompe la cotidianidad. Es un evento que está ahí como una suerte de lucecita en medio de la oscuridad y que nosotros vamos a explorar para saber a dónde nos lleva. El tercer punto de mi ABC para escribir cuento es saber que todos los cuentos, y este ni siquiera es algo mío, es de Chekhov y lo recupera Ricardo Piglia, todo cuento cuenta por lo menos 2 historias. ¿Cuáles son esas 2 historias que yo voy a contar? Identifícalas. Identifica cuáles son esas 2 historias que tú vas a contar. Y lo importante, según Piglia, lo que define cada uno de los cuentos es cómo vamos a contar esa segunda historia que está oculta dentro de la primera. ¿Cómo vamos a unirlos? ¿Cómo unir 2 eventos que parecen ajenos y dispares? Esa es la labor del cuentista. ¿Cómo voy a juntar 2 historias que en apariencia no tienen nada que ver y que una en realidad encierra la otra? Eso es el cuento. ¿Cómo voy a contar estas 2 historias por lo menos? Una contiene a la otra, la primera contiene claves de la segunda. Eso yo lo tengo que descubrir como cuentista y lo voy a ir explorando a la par de las páginas. Pero si ya tengo identificadas estas 2 historias, si tengo identificado a mi narrador y que estoy rompiendo la cotidianidad, tengo muchos pasos adelante. El cuarto punto de mi ABC de escribir cuento es saber que mi personaje debe ser distinto cuando acaba el cuento de cuando empieza. Eso es importantísimo. El cuento cuenta, ya lo dije, y puede sonar repetitivo, pero quiero decirlo así porque se nos olvida. El cuento cuenta y nos va a decir cómo un personaje que nosotros introdujimos presenció o experimentó lo que rompe su cotidianidad y lo vamos a llevar a las últimas consecuencias. Su arco dramático nos va a permitir presenciar cómo todos los eventos a los que lo sometemos lo transformaron, para bien o para mal, de forma interna o de forma externa. Mi personaje no puede ser el mismo cuando acaba el cuento que cuando empieza. Debe sufrir un cambio, una epifanía, una transformación. Eso nos indica que el cuento avanzó y que estamos ante una estructura narrativa que cumple con lo que estábamos buscando. Y finalmente, el punto 5 de mi ABC de escribir cuento es un poco mañoso, es un punto que contiene varios puntos. Y ya lo había mencionado, pero quiero abundar al respecto. Consulta a los grandes maestros, lee más de lo que escribes, escucha más de lo que lees. El cuento está allá afuera, es una suerte de evento que está flotando en el aire y que nosotros tenemos que atrapar. Escucha mucho, escucha, observa, lee, y ahí vas a encontrar las claves para escribir cuento. Pero no caigamos solo en este ejercicio endogámico de a veces llevado a cabo. El cuentista tiene que leer de todo para saber cuáles ya no son cuentos y cuáles sí, hasta dónde podemos estirar el cuento y que no deje de ser cuento. Lee poesía, lee dramaturgia para aprender de los diálogos, lee guión cinematográfico también para la construcción de escenas y atender al audiovisual, lee ensayo para saber cómo conectar ideas, lee crónica para saber cómo observar, lee novela para ver cómo desarrollar un personaje, pero sobre todo lee cuentos para que te des cuenta cómo los grandes maestros del género introducen a sus personajes y van desarrollando elementos. No te cases con una idea, es lo que decía Robert McKee, no hay normas, hay principios. Aprende a identificar tus principios, tu propio proceso creativo y lee mucho más de lo que escribes. Espero que les haya funcionado este ABC del cuento. Yo soy Aldo Rosales Velázquez, coordinador de talleres de creación literaria tanto en Faro Indios Verdes como en Péndulo y otros lugares, autor de algunos volúmenes de cuentos y de crónica, y de forma dispersa en la red pueden encontrar ensayos y poemas de mi autoría. Espero que les haya funcionado. Agradezco mucho su tiempo
Y los invito de verdad a leer el cuento y explorar lo que es un género maravilloso.